Armendáriz y quiero compartir algunas reflexiones. Ningún conflicto social es de causa generadora única. Entre la generación de las causas y su afloramiento o visibilización pueden tardar años o quizás décadas en que éste detone. A la fecha, nos encontramos frente a un diferendo entre el gobierno federal y los agricultores. ¿Hay o no suficiente agua para garantizar el ciclo agrícola 2021 y o cumplir los compromisos internacionales? ¿Qué hemos hecho mal? ¿En qué nos hemos equivocado? Hagamos el recuento y reflexión de algunas acciones que considero han contribuido a ello. En sus orígenes, en el distrito de riego 05, existía una regla de oro que era conocida por todos los colonos. El agua almacenada en la presa La Boquilla era para el riego de las tierras hasta las márgenes del río San Pedro. El agua de la presa Las Vírgenes era para el riego de las tierras de las márgenes del río San Pedro hasta donde alcanzase la extensión de tierras según la capacidad de almacenamiento de la presa. A partir de 1985 se inicia el proceso de encementado del canal principal y de los laterales. Se planteó que con esta acción habría un ahorro sustancial de agua y garantizaría una mayor seguridad hídrica hacia los agricultores, toda vez que se reduciría la filtración y su evaporación. Pero, contrario a ello, se construye el canal más amplio. Todavía en el puente existente en el poblado de Estación Conchos se puede apreciar cuál era la dimensión original y cómo se encuentra actualmente, de tal manera que este supuesto ahorro se tradujo en una apertura de mayor tierras al cultivo. Número 2. Hasta 1992, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en aquel tiempo mantenía un control rígido sobre los permisos para ciertos cultivos que demandaban alta cantidad de agua. A partir de esa fecha se empieza a relajar este control y a la fecha que tenemos en una visión satelital podemos apreciar perfectamente que una gran cantidad de tierras del distrito de riego 05 son cultivos de alfalfa y nogal, ambos de alto consumo de agua. Número 3. Al paso de las décadas se fue relajando el control en la expedición de permisos y concesiones de agua. ¿Esto en qué se tradujo? En una extensión enorme de tierras al cultivo que existen actualmente, más allá de las posibilidades que permitan una seguridad hídrica y sostenible. Estos tres ingredientes, más sumémosle el cambio climático, ¿qué tenemos a la fecha? Un conflicto por el agua. Un diferéndum entre el gobierno federal y los agricultores. ¿Hay o no agua suficiente para garantizar el ciclo agrícola 2021 y el pago de los compromisos internacionales? Frente a ello, ¿por qué no pensar en la intervención de terceros imparciales? La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, o si no se quiere una dependencia pública, el Instituto de Mediación de México como una entidad privada, quienes con el apoyo, muy bien, de expertos independientes, puedan hacer una cuantificación de los montos y determinar con certeza y objetividad
cuál es la cantidad real de agua que existe almacenada, si hay suficiente para garantizar el ciclo agrícola 2021 y el pago o no de los compromisos internacionales. Además, pensar en soluciones a mediano y largo plazo. Para ello, hay que considerar tres grandes principios: la seguridad hídrica, la gobernanza del agua y la gestión sostenible. ¿Qué implica esto? Que las dependencias federales, la Comisión Nacional del Agua, Semarnat, con el apoyo de Profepa, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Comisión Federal de Electricidad, elaborar un programa de gestión sostenible del uso del agua que permita establecer con claridad cuál es la cantidad de tierras al cultivo que puede soportar a la fecha, considerando los montos de captación al 2020. Este programa de gestión sostenible, cuyos obligados directos en primera instancia serán las instancias federales. ¿Y por qué? Porque son las que tienen el mandato por ley, son las que tienen las estadísticas, los números, los que pueden desarrollar la programación y establecer con claridad cuál sería el límite. Pero adicionalmente a este programa de gestión sostenible del agua, se requiere el compromiso de las instancias federales, de la Comisión Nacional del Agua, el compromiso de una revisión retroactiva, mínimo hasta el año 2010, sobre todo el conjunto de concesiones que se han autorizado. Revisar su legalidad, su justificación. Asimismo, la Semarnat, revisar todo el conjunto de permisos que se han otorgado para los cambios de uso de suelo y que ha permitido la apertura de nuevas tierras al cultivo. Estas revisiones, indudablemente con el apoyo de Profepa, para el ejercicio de las acciones legales en aquellos casos donde se ubiquen y se localicen e identifiquen actuaciones ilícitas. Pero además de la Secretaría de la Función Pública Federal, para auditar estas instancias e identificar el monto de disfuncionalidad o ilicitudes que lleguen a encontrarse en su documentación. Pero esta revisión no únicamente tiene que ser en documentos, tiene que ser contrastada con campo. Tiene que hacerse una revisión en campo para ubicar toda esa cantidad de popotes, bombas, tajos, sustracciones ilícitas y furtivas que están presentes por todas las márgenes del río Conchos hasta su confluencia con el río Bravo. Revisar su legalidad y actuar legalmente donde ésta no se encuentre presente. Nos estamos acabando el río Conchos. Actualmente se encuentra en un tránsito del estrés a la agonía y amenaza con transformarse en un arroyo seco. Estamos en crisis. No hay suficiente agua. ¿Qué nos pasó? ¿Qué dejamos de hacer? No observamos las reglas y principios con los que se condujeron nuestros mayores, los colonos fundadores